La doctora Alicia Stolkiner nos hablará sobre el consumo problemático de sustancias desde la lógica de la salud mental. Nos acompaña Laura Shaevich, que es intérprete de lengua de señas argentina. Es profesora especializada en discapacitados en audición, voz y lenguaje. Actualmente se desempeña como tallerista en la Escuela 362 y, en conjunto con la Asociación de Sordos de Río Negro, dicta cursos Cultura, Comunidad Sorda y Lengua de Señas. La doctora Stolkiner tiene una actividad docente en la Universidad Nacional de Buenos Aires, profesora titular regular de la Cátedra 2 de Salud Pública, Salud Mental de la Facultad de Psicología, 1986 hasta el 2005 como titular, coordinadora de la pasantía Horas de Investigación con base en el proyecto UBASIT en curso en cada año en la Facultad de Psicología desde 1997. Profesora de la maestría en problemáticas infanto-juveniles en la Facultad de Derecho desde 1998. En la Universidad Nacional de Lanús, profesora titular regular del Departamento de Salud Comunitaria, área Salud Mental desde 2003. Actualmente es investigadora, profesora de Teoría y Técnica de la Investigación y de taller de tesis en el Doctorado Internacional en Salud Mental Comunitaria, Universidad Nacional de Entre Ríos. De Lanús. Es coordinadora del equipo auxiliar de la justicia de la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad de la Secretaría de Derechos Humanos, Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Bueno, buenas tardes. Ya agradecí hoy a la mañana, después voy a hacer algún estudio epidemiológico por el cual, para ver si hay alguna correlación entre cursar salud pública, salud mental conmigo en la UBA y después emigrar a la Patagonia, porque creo que buena parte de mis exalumnos están acá en una proporción muy alta. El tema que me convocaron en esta mesa a trabajar lo voy a tomar exactamente por el título. Quiere decir, vamos a hablar de consumo, vamos a hablar de consumo problemático y vamos a hablar de consumo problemático de sustancias. Con esto quiero hacer antes una aclaración. Para trabajar estas temáticas hay que tener un proceso de reflexividad importante sobre los supuestos que a uno le impiden cambiar o modificar los paradigmas, y nosotros debemos necesariamente estar en un momento de modificación de paradigmas con respecto a estas problemáticas. Para ello es necesario que hagamos una distinción muy clara entre lo que es legal e ilegal, lo que es la moral y lo que es ético. Porque en el campo de los consumos problemáticos de sustancias, y que después voy a aclarar, diferencio de adicciones, la adicción es una pequeña parte del consumo problemático de sustancias. En el campo del consumo problemático de sustancias, la criminalización de una parte de los consumos y la connotación moral de otra parte impide muchas veces tener una lectura a partir de la cual se piensen formas innovadoras de abordaje. Un primer paso en el cambio de paradigma es hablar de consumo problemático de sustancias y no centrarse en adicción. ¿Por qué? Porque a los padres de los alumnos del Colegio ECOS que murieron en el accidente por el cual un ómnibus de niños de una primaria fue atropellado por un camión que lo manejaba una persona en estado de alcoholización, no le significa nada si esa persona era la única vez que había tomado en su vida. O sea, no fue el alcoholismo como adicción lo que produjo esas muertes, sino el conducir un camión habiendo tomado alcohol, independientemente de las prácticas de consumo de alcohol que esta persona tenga, si es adicto o no.
Y esto es así porque además socialmente nosotros teníamos naturalizado el consumo de alcohol de los conductores, porque de hecho cualquiera que haya viajado por este país y parado en los restaurantes donde paraban los conductores de ómnibus sabe perfectamente que consumían alcohol cuando estaban en tránsito de un lugar a otro. Y fue un trabajo de la sociedad civil, dicho sea de paso, de los padres del Colegio ECO, entre otras cosas, tratar de desnaturalizar el consumo de alcohol de los conductores de ómnibus, y en todo este proceso jamás sabremos si el conductor era o no un adicto en el sentido de tener un vínculo particular con esa sustancia, en cambio sí era un consumidor problemático. Entonces, vamos a centrarnos primero en el consumo. En algún video que me hicieron sobre este tema, cuando me preguntaron sobre el consumo problemático, yo dije, esta sociedad tiene un problema con el consumo. Partamos de la base que esto es, o que nosotros querríamos ser, o aspiraríamos a ser, lo que normalmente se llama un modelo bastante difundido en Occidente, que es un modelo de sociedad de consumo, donde el bienestar se mide por la cantidad de bienes y donde además opera un extraño mecanismo que no casualmente se llama fetichización, por el cual el intercambio de bienes en toda sociedad mercantil hace aparecer como relaciones entre cosas lo que son relaciones entre personas. Esto es esencial a la comprensión del fenómeno, porque quiere decir que cuando nosotros creemos que estamos intercambiando objetos, cuando yo entrego dinero y me entregan un objeto, la impresión es que nosotros estamos intercambiando objetos, pero en realidad lo que estamos intercambiando es tiempo de vida humana. Esto solo se desfetichiza cuando mi hijo me pide dinero para sacar una entrada a un recital y le digo, para que esas son 4 horas de trabajo mía. Quiere decir que le estoy entregando 4 horas de mi vida para que él vaya a un recital. No sé si claro, pero en realidad este efecto de fetichización, y no casualmente, porque el fetichismo ¿en qué consiste? En colocar en un objeto una carga libidinal definida y ese objeto queda como fijado, esa carga libidinal. Pero este hecho de que nosotros, digamos, intercambiemos objetos y que en realidad estamos intercambiando vida humana, va aumentando. Quiere decir, la sociedad tiende a mercantilizar cada vez más elementos de la vida e inclusive la vida misma. Hay objetos que fueron construidos para ser una mercancía, por ejemplo un reloj, una joya, etc. Y hasta ahí tiene sentido. Ahora, un bebé, sin embargo, tenemos tráfico de niños. Una mujer joven y sin embargo tenemos trata. Un órgano humano vivo y sin embargo tenemos tráfico de órganos. La inversa también sucede. Hay un autor, Adjadurian se llama, que es un antropólogo, escribe un libro muy interesante que se llama La vida social de las cosas. Y reconstruye los vínculos sociales a través de los vínculos con los objetos. Pero quiere decir que nosotros estamos inmersos en una forma de vida en la cual permanentemente se mezclan los vínculos entre personas con los vínculos con objetos. De hecho, hay una propaganda que estaba creo que el año pasado, creo que era de una tarjeta de crédito, que eran enamoramientos de personas con cámaras de fotos. Enamoramientos, me acuerdo de una que era un muchacho joven que le hablaba y le declaraba su amor a una cámara de fotos que estaba puesta sobre un trípode. Y cómo la tarjeta de crédito podía lograr que este amor finalmente se concrete, como si fuera un Romeo y Julieta con final feliz, entre él y el objeto. Entonces, de alguna manera, nosotros estamos en esta captura constante, por decirlo de este modo, en esta captura constante del deseo por objetos. Esto va a adquirir distintas formas según de aquello de lo que se trate que se consume. Entonces vamos a volver a la primera diferencia entre lo legal y lo ilegal. La diferencia entre el campo, no voy a decir nada que ustedes no sepan, la diferencia entre el campo legal de las sustancias psicoactivas que se utilizan como drogas y el campo de lo ilegal es una diferencia trazada arbitrariamente. Cuando yo era estudiante en la Universidad de Córdoba, las anfetaminas eran de venta libre. Quiero decirles que una menor de edad, como yo, podía ir a una farmacia, pedir un blister de Actemin y me lo daban. Pero además era tal
la ceguera social que había con respecto a esto, que mi padre, que jamás me hubiera dejado fumar un cigarrillo, cuando yo estaba estudiando y tenía un examen muy cerca, me decía, tengo Actemín, ¿querés que te dé? Porque es lo que usábamos para no dormir, para estudiar. A ninguno de nosotros se nos ocurrió tomar Actemín para salir a bailar. O sea, estaba tan ligado al esfuerzo del estudio, de la presentación, de las últimas noches antes del examen, por ejemplo, cuando estudiaba medicina en un periodo de anatomía, ahí sí, que en el momento en que uno terminaba de rendir el examen, con el rendir el examen desaparecía el uso de la sustancia. La cocaína fue de venta libre en la Argentina prácticamente hasta los 40. El tango Los Mareados en realidad se llama Los Dopados, y por eso dice clara como encendida. Está haciendo una referencia ¿qué? Rara como encendida, sí. Está haciendo una referencia al brillo de los ojos, no está haciendo una referencia al alcohol, después pone el alcohol. Y además tenemos historias más curiosas. Por ejemplo, cuando en 1926 se crea la Liga Argentina de Higiene Mental, que es una extraña liga que conjuga a higienistas que vienen del pensamiento socialista con higienistas que vienen del pensamiento conservador, pero que todos confluyen en una sola batalla que hay que dar, que es la batalla contra el alcoholismo. Los conservadores porque el alcoholismo disminuye el rendimiento laboral y los socialistas porque el alcoholismo impide que los obreros encuentren la vía para buscar la organización y la lucha contra la explotación. Sin embargo, en todos los textos de esa época hay una extraña diferencia. Se consideran malos los alcoholes destilados, pero no los macerados. O sea, es mala la ginebra, pero no la cerveza. Es malo el whisky, pero whisky no había en esa época, pero creo que ginebra sí, eran 2 o 3 los macerados, la caña. Esos eran los destilados, la caña, la ginebra y no sé cuáles otros más, esos eran los malos. En cambio, los alcoholes macerados, el vino y la cerveza, se consideraban del orden de la alimentación. Como ven, yo lo primero que voy a tratar de señalarles es que la barrera entre lo legal y lo ilegal, en realidad, es un constructo absolutamente móvil. Pero es un constructo absolutamente móvil que deja más víctimas que el consumo de sustancias. La primera víctima de la franja ilegal a nivel global son las democracias. Por un lado, por la utilización que se hace de la guerra contra el narcotráfico, que permite poner bases militares, etc. Y por otro lado, porque estamos hablando de una masa de capitales equivalente a lo que sería una tercera o cuarta industria en el PBI mundial, que se utiliza permanentemente para corromper a un gobierno de países centrales. Las siguientes víctimas de esta ilegalidad son los pequeños trabajadores del sector. Una periodista francesa hizo un estudio que van desde las mulas, los jóvenes favelados que venden las drogas, y además la violencia que conlleva toda la organización ilegal asociada a la droga, y si no, miren la problemática de países como México o como Colombia. Estamos hablando de decenas de miles de muertos y estamos hablando de la corrupción de estructuras completas gubernamentales, incluyendo la DEA, por ejemplo. Entonces, esto para que vean cuál es la imagen macro. Hay un cómico norteamericano que hace stand-up, que en una parte habla de esto y dice: no pidan pena de muerte para los narcotraficantes. Ellos han incorporado la muerte en su perspectiva de vida. Dice: pídanla para los banqueros que banquean el dinero, y la primera vez que eso suceda vamos a ver moverse de otra manera, porque son capitales que además tienen una relación directa con el circuito de los capitales financieros internacionales. Entonces, buena parte de las personas que se oponen a la legalización de este tipo de sustancias son exactamente las mismas personas que saben que la legalización disminuiría el margen de ganancia que lo mismo produce. Quiero decir, este es el escenario macro. Segundo, la connotación moral. Nosotros tenemos hay casos que son paradigmáticos, y yo creo que un caso paradigmático alrededor de la confluencia entre salud mental, imaginario con respecto al consumo de drogas,
criminalización de la juventud y historia de este país es el caso Sebastián Bordón. No sé si ustedes lo recuerdan. Sebastián Bordón. Sebastián Bordón es un jovencito que tenía 17 años, cumplió 18 el día de su muerte, y que se fue de viajes de fin de curso con sus compañeros a Mendoza, y aparentemente, yo he hablado con la madre de él, aparentemente tuvo un cuadro delirante, estos bufés delirantes que a veces hacen los jóvenes, y si él hubiera vivido sabríamos cuál es el diagnóstico, pero imposible diagnosticarlo. Las personas, los adultos acompañantes de este grupo de jóvenes que estaban en viaje de fin de curso, y él aparentemente, por lo que dice la madre, lo que él le decía en las últimas llamadas telefónicas, que estaba con un cuadro paranoide, digamos, pensaron que él había consumido drogas. Como pensaron que él había consumido drogas, y acá viene el tema de la penalización del consumo, en lugar de llevarlo a un hospital, lo llevaron a una comisaría. ¿Qué? ¿A dónde lo depositaron? En la comisaría, porque si lo hubieran llevado a un hospital, aunque no supieran bien de qué se trataba, eventualmente hubieran hecho como hacen en una guardia hospitalaria, con un cuadro medio delirante, le ponen una inyección de traspaso, lo duermen y a ver cómo se despierta mañana. Tampoco hubiera sido tan grave. Pero lo llevaron a una comisaría, lo dejaron ahí, y en la comisaría esa noche lo mataron a golpes y después hicieron desaparecer el cadáver. Siguiente paso. Debo decirles que la madre dice que sintió en el cuerpo que su hijo había muerto. Dice, yo tuve una sensación corporal de que él había muerto. El siguiente paso fue encontrar el cadáver y una larga lucha para lograr que juzgaran y condenaran a los que habían cometido este crimen, que sin embargo tardó tanto el juicio y la condena que salieron en libertad 3 o 4 años después de haber sido detenidos y están presos actualmente por delitos de lesa humanidad, o sea, están presos por delitos cometidos durante la época de la dictadura. Bingo, quiere decir, si esas personas no hubieran estado a cargo de esa comisaría, ese chico estaría vivo. Si nosotros, en el país donde más psicólogos hay de toda América Latina, hubiéramos hecho, además de nuestra práctica cotidiana, hubiéramos logrado que un grupo de profesores de secundaria que viajaba con jóvenes tuviera menos temor a la locura y menos criminalización de la droga y más capacidad para contener un chico con una crisis, tampoco esto hubiera sucedido. Y en síntesis, vemos cómo se construye con toda esta serie de determinantes una problemática que termina en una muerte inevitablemente temprana, ¿no? Entonces, el segundo elemento a retirar en esto es la connotación moral. El primer elemento es, voy a dejar de lado legal o ilegal. En este momento hay una altísima mortalidad en Estados Unidos por consumo abusivo de analgésicos, eso que ustedes toman cuando les duele la cabeza. Bueno, tenemos una serie de problemáticas de jóvenes que consumen psicofármacos que son de venta absolutamente legal, pero además tenemos una serie de problemáticas de mujeres y de personas adultas que consumen psicofármacos. Tenemos la problemática del alcohol, tenemos la problemática del cigarrillo, y por ende, cuando uno lo piensa en términos de producción sintomatológica social, la diferenciación entre legalidad y no legalidad lo único que hace es aumentar el riesgo y además el caudal de posibilidad de identificación con lo externo, con lo marginal, con lo que está afuera, de aquellos que consumen la parte ilegal. Este es un debate que la sociedad se debe. Después, dentro del consumo problemático de sustancias, tenemos el problema del consumo de medicamentos, acabo de comentarlo, y no solo de psicofármacos. La Argentina es un país con altísimo nivel de consumo de medicamentos. En general, el primer medicamento en ventas en la Argentina suele ser un antibiótico que se usa indiscriminadamente de tal manera que ya estamos produciendo bacterias resistentes a cualquier antibiótico, y el segundo suele ser un psicofármaco que varía según las épocas. En una época fue el Valium, después fue el Trapax, después fue el Alplax y ahora es el Lexotanil. Pero vamos así siempre, y no de los psicofármacos que se utilizan, les diría, por receta psiquiátrica, sino de los psicofármacos que se utilizan a partir
de la prescripción indiscriminada que hace cualquier médico, incluyendo además los antidepresivos que también están entrando en la misma línea. Una propaganda que yo he citado en un trabajo, en plena crisis del 2001, salió una propaganda en las revistas médicas que decía: no podemos cambiar el mundo, pero sí aliviar el sufrimiento, el padecimiento que nos produce observarlo. Al Plax, los límites justos para una realidad difusa. Aumenta la resistencia al estrés. Primero, una afirmación política, pero de punta a punta: no podemos cambiar el mundo. Segundo, aliviemos el padecimiento que nos produce. Y esa propaganda, ¿a dónde estaba colocada? La propaganda estaba colocada en una revista de psiquiatría, o sea, no estaba dirigida al público en general. Estaba dirigida a los psiquiatras para que el consumo que ellos hicieran de ese medicamento los transformara a ellos, a su vez, en unos excelentes, por decirlo así, difusores del uso de esta línea de psicofarmacología, porque yo no conozco personas con más uso racional de medicamentos que las personas diagnosticadas como esquizofrénicas. O sea, apenas uno se descuida, dejan los medicamentos. O sea, y nadie consume antipsicóticos por placer. Pero yo he visto jóvenes hasta consumir de manera absolutamente riesgosa antihipertensivos. Un grupo de jóvenes que en lugar de utilizar marihuana, cocaína, alcohol o lo que fuese, habían encontrado un particular goce o placer en tomar antihipertensivos, producirse una hipotensión, y ese bajón corporal que les producía la hipotensión para ellos tenía algo de placentero. La otra gama de consumo problemático está en algo que no podemos evitar consumir, que son exactamente los alimentos. O sea, en este momento, si ustedes se fijan, hay un autor que se llama Seth que habla de la salud perfecta. Dice que la salud es la nueva moral de la época. La búsqueda de la salud perfecta, dice, se ha transformado algo así como el imperativo moral. Y es, por lo tanto, tiene algo de inmoral estar enfermo. Y entonces, buena parte de todas las propagandas que uno se fija con respecto a los alimentos se centran no en el placer que el alimento, en lo rico que es, etcétera, sino en su capacidad de producir ese plus de salud que nosotros buscaríamos a través de la alimentación, pero además con una información absolutamente fallida. Es de esta manera que, por ejemplo, en una investigación en Concepción del Uruguay y en una época de mucha pobreza, mayor que la de ahora, quiero decir, o sea, en una época de plena crisis, un grupo de nutricionistas descubrió que las madres de familias muy pobres hacían un notable esfuerzo por utilizar el danonino en lugar de darle un vaso de leche a los niños, porque estaban absolutamente convencidas de que el máximo de nutrición sana que podían darle a sus hijos era el danonino. Con lo cual, por otro lado, iban creando en los chicos un hábito de utilización de determinadas sustancias que no necesariamente formaba parte de una nutrición adecuada. En la década del 60 se puso absolutamente de moda en el uso pediátrico un medicamento que se llamaba el Dimaval, recordado por todas las madres de esa época como la gotita. El Dimaval era un psicofármaco combinado con un antiespasmódico. Uno de sus componentes es la misma droga que se usa en la inyección letal en Estados Unidos, que tiene posibilidad de producir insuficiencia respiratoria y que sin embargo se les daba a los bebés desde el momento del nacimiento. No obstante, cuando uno lee la prescripción dice que no lo tomen las embarazadas porque no se sabe el efecto que puede hacer en el feto. Ahora, 2 horas después de nacido ya se lo empezábamos a dar. El problema es que se utilizaban para acallar, yo lo he dicho en algún texto, se utilizaban para acallar
la primera forma de la voz infantil, que es el llanto. O sea, los pediatras lo administraban con esa confianza ciega que nosotros le tenemos a los medicamentos. El nombre, la gotita, ahora es un pegamento la gotita, pero el nombre, la gotita, lo transformaba como en algo familiar. Y entonces, frente a cualquier dificultad de un bebé que lloraba mucho, de un bebé que se quejaba mucho, que lloraba mucho durante la noche, o inclusive en las nurseries de algunos hospitales para regular el trabajo de la enfermería, se le daban estas gotitas. ¿Qué es lo que producíamos ahí? Es muy notable eso, porque el bebé llora y alguien lo satisface, la madre, la persona cuidadora. Y entonces cuando lo satisface, empieza a ordenarse el caos. En un principio era el caos. O sea, empieza a ligar determinada respuesta con un cierto malestar difuso que después se transformará en hambre, en sed, en sueño, en dolor, en malestar, en angustia. Ahora resulta que si el bebé llora porque tiene hambre y le damos gotitas, y el bebé llora porque está angustiado y le damos gotitas, y si el bebé llora porque tiene sed y le damos gotitas, introducimos directamente a ese bebé en la lógica del consumo de una sustancia como la forma de acallar todo malestar. ¿Está más o menos claro? Entonces, después nos quejamos porque hemos creado una generación de drogones. La crió la medicina. Eran niños y les dábamos gotitas. Todavía se vende, ¿eh? Siguiente paso. Nosotros, una de las características, además, de nuestra forma cultural es una tendencia a llevar siempre a cero cualquier malestar de manera muy rápida. Esto también hace la madre cuando el bebé llora y en lugar de tratar de calmarlo, y lo cual puede ser costoso, le entrega una gotita. Pero ese es un concepto fuertemente construido socialmente. No debe haber una corporeidad humana tan poco resistente al dolor como la que somos nosotros ahora. Hemos construido una corporeidad con una ausencia de resistencia al dolor absoluta. Hemos logrado que además cualquier malestar tenga que tener una respuesta inmediata. Pero eso no es un problema de los jóvenes que consumen de manera, ¿cómo es?, problemática sustancia. Eso es un problema del consumo directamente. Y es un problema de la construcción de la subjetividad actual. Y la respuesta no es necesariamente, les paso otra propaganda que a mí me parece divina, cafeaspirina. Dice, hay una propaganda que decía, si el trabajo se te arruina, cafeaspirina. O sea, está el chico con las cosas de arquitectura, se le volcó el café a las 2 de la mañana arriba de las cosas, se tomaba una café. Si te peleas con tu vecina, cafeaspirina. Ahora, ¿me quieren explicar qué relación hay entre un analgésico? Es un analgésico que tiene un poco de cafeína, o sea, un estimulante mínimo. Es un antifebril y antirreumático. Para eso sí que sirve el ácido acetilsalicílico. Ahora, que sirva para solucionar vínculos vecinales, nunca lo he visto. Ahora, si ustedes le sacan el cafeaspirina y le ponen cocaína, es exactamente lo mismo. Es exactamente lo mismo. Entonces, estamos permanentemente promoviendo una búsqueda de respuesta inmediata y una búsqueda de satisfacción en objetos evanescentes, además. Quiere decir, la satisfacción del consumo es una satisfacción que siempre va a producir una insatisfacción rápida. El placer del nuevo celular me va a durar 10 días. Y dentro de 40 días yo quiero comprar otro. Y entonces, así como uno escucha que los jóvenes adictos a las drogas le roban a sus padres para comprar sustancias, resulta que yo escucho en el consultorio que un chico de 14 años le robó la cámara de fotos a la madre para cambiar su celular. No hay discontinuidad entre una cosa y otra. La discontinuidad se produce en aquellos casos singulares en los cuales, por las más diversas circunstancias que van desde la condición subjetiva y familiar
hasta la condición social, se construye aquello que llamamos una adicción. Pero quiero que quede totalmente claro que el consumo problemático es mucho más que la adicción. El consumo problemático nos puebla las guardias hospitalarias de los sábados de jóvenes con comas alcohólicos que no son alcohólicos. Quiere decir, son jóvenes que pueden pasarse meses de su vida sin tomar, pero que esa vez tomaron hasta casi descerebrarse. Las guardias, el consumo problemático de alcohol nos deja muertos en las carreteras. Y no sé si todas las personas que lo hacen son alcohólicos. De hecho, uno de los problemas de las zonas de provincia de Buenos Aires, de los pueblos, son los accidentes que protagonizan los jóvenes que salen a bailar y que vuelven a la madrugada manejando por la ruta en un estado de alcoholización, pero yo no sé si esos jóvenes son adictos al alcohol. Porque en realidad el consumo problemático ahí no está centrado en el alcohol, sino en el manejar. No está centrado en el alcohol, sino en el utilizar el auto cuando se ha estado alcoholizado. El consumo se vuelve problemático cuando él utiliza el auto en una circunstancia en la cual debiera no utilizar el auto y no manejar por ninguna razón. El consumo se vuelve problemático cuando un joven no sabe que determinada cantidad de alcohol lo puede hacer entrar en coma. Y acá hay otra anécdota que siempre cuento, porque yo voy a tratar de desmistificar el valor de la sustancia y mistificar el valor de la forma de producción de sentido social. Yo me eduqué en un colegio normal nacional de los que creó Sarmiento, un poco después de que lo crearon. Y resulta que era un colegio gigantesco, inmenso, que tenía funcionamiento, cada grado tenía 40 alumnos y eran 4 secciones, o sea, y estaba la primaria, la secundaria y el profesorado, o sea, éramos miles dentro de ese colegio, que tenía una enfermería, ¿no? Entonces uno llegaba, una de las características del colegio es que en esa época se pensaba que los niños se criaban bien al aire libre, entonces jamás hubo calefacción y se ventilaba todo el tiempo, ¿no? Y los actos del 9 de julio eran en el patio. Y sin embargo nunca nos enfermábamos, dicho sea de paso. Bueno, el tema es que uno llegaba al colegio, o por lo menos yo solía llegar al colegio, y me daba dolor de panza, cosa que le pasa a muchos niños, ¿no? Y entonces cuando me daba dolor de panza, me mandaban a la enfermería. Entonces cuando me mandaban a la enfermería, la enfermera, que era una enfermera gorda, ¿sí?, llenaba una copa de este tamaño de licor de las hermanas y me lo daba. Yo creo que tenían la sospecha de que era curativo porque lo hacían las monjas, o por lo menos se llamaba licor de las hermanas. Ahora, ¿en qué cabeza cabe enchufarle a una criatura de 8 años una dosis de alcohol a las 9 de la mañana? Por supuesto, después de eso me dormía, se me pasaba el dolor de panza, llamaban a mis padres y me mandaban a mi casa. Quiere decir que a nosotros el colegio nos daba alcohol. Yo no soy alcohólica, consumo muy poco. El colegio nos daba alcohol. Los padres le empezaban a servir vino a los niños tempranamente. Alguna vez uno se comió la fruta del clericó en una Navidad y quedó totalmente chao. Y sin embargo, yo no recuerdo ningún amigo mío en la adolescencia que tuviera un coma alcohólico. Quiere decir que había una educación en el uso del alcohol que produjo alcohólicos y produjo mucho alcoholismo, pero que no produjo este extraño fenómeno de estos jóvenes que no toman ni una cerveza delante de los padres y después, antes de entrar en la previa, se toman una botella de Fernet y terminan en la guardia del Hospital Fernández. Para que vean las modificaciones en cuanto a lo que son consumos problemáticos. Como yo voy a hablar de consumos problemáticos porque de adicciones creo que hablaron muy bien y es un recorte importante. Voy a hacer una salvedad. Es cierto que nosotros estudiábamos con anfetaminas, es cierto que la mayor parte de nosotros las dejaba, pero también hubo quien se hizo adicto a las anfetaminas. O sea, también tuve algún compañero que teniendo acceso libre a las anfetaminas terminó
midiendo 1,80 m y pesando 56 kilos por consumo abusivo de anfetaminas, pero no sé si más de los que hoy en día les pasa lo mismo cuando las anfetaminas ya no son de venta libre. Esa es una pregunta que me queda por hacer, y en circunstancias totalmente distintas. Entonces, separemos la connotación de legalidad o ilegalidad. Yo festejo que el tránsito que se hace con la nueva ley de salud mental es volver a recolocar la problemática de adicciones en el terreno de la salud y sacarla del terreno del Ministerio del Interior, a donde la habían colocado antes como una cuestión de seguridad. Me alegra la idea de que se introduzca el concepto de reducción de daños. ¿Por qué? Porque la reducción de daños, ahora sí voy a hablar del consumo de aquellos que nosotros reconocemos como adictos en el terreno de la salud, dentro de la lógica de la salud. La reducción de daños implica una política no abstencionista, en el sentido que no se le pone como condición a la persona para asistirla que tiene que cesar en el consumo. Y esa política no abstencionista es un mensaje que la sociedad le da a esta persona, que es: así como estás y haciendo lo que estás haciendo, tu vida vale. Y aún si no podés dejar ese consumo, aún así tu vida vale, y entonces lo menos que podemos hacer es darte las indicaciones de cómo cuidar la vida aún dentro del proceso de consumo. O sea, cómo limitar los riesgos dentro del consumo. Yo sé que esto es un debate altísimo, larguísimo. Hay gente que dice: a mí me impresionó la primera vez que vi la caja con la jeringa, el preservativo, y me impresionó, y el cuadernito que decía por qué no hay que inyectarse en el cuello, por el riesgo que se corre al inyectarse en el cuello de que se vaya directamente al torrente, etcétera, etcétera. A mí me impresionó. Yo no creo que fomente el consumo. Lo que creo es que plantea el problema en el nivel en donde el consumo está. O sea, estamos acá, estamos con esta persona, esto es lo mínimo que podemos hacer por él. Lo otro es que hay una investigación que hizo una docente de mi cátedra, me pareció una investigación muy interesante, es visibilizar, en la medida en que le saquemos la connotación moral, podemos visibilizar la problemática. Por ejemplo, encuestados los médicos de un hospital, todos los servicios dijeron que no atendían adictos. Pero los adictos tienen problemas de muelas, tienen problemas de estómago, tienen problemas ginecológicos, tienen problemas gastroenterológicos, algunos tienen más que otras personas porque de acuerdo al consumo pueden tener más problemas gastroenterológicos que otros, pero esto estaba absolutamente invisibilizado. Vi morir en el Hospital Ramos Mejía a una persona que aparentemente, o sea, quiero decir, yo estaba ahí en ese momento acompañando a un paciente. En la sala de neumonología entró un muchacho con HIV, con una infección de cándidas pulmonares, o sea, con un cuadro respiratorio complicado, digamos, antes de que existiera todo el cóctel medicamentoso, pero que además era un adicto. A nadie se le ocurrió llamar a salud mental. Y si lo hubieran llamado, no sé si salud mental se le hubiera ocurrido que este chico, en esa condición respiratoria, no iba a soportar el síndrome de abstinencia. Murió esa noche de un paro cardiorrespiratorio en presencia nuestra, golpeándose la cabeza contra las paredes, mientras hacía un cuadro de abstinencia con respecto a la droga, de la cual se lo deprivó irresponsablemente adentro de una institución de salud. Entonces, se lo internó como un enfermo neumonológico, pero se negó cualquier consulta que tuviera que ver con esta otra enfermedad, que era el efecto que en su cuerpo iba a producir la deprivación inmediata en un cuerpo que estaba además lesionado respiratoriamente. Les voy a poner un solo ejemplo, por una razón, porque yo atiendo víctimas de violaciones de derechos humanos. Atendí a una mujer que es una familia que fue de obreros del conurbano, que fue arrasada. La hermana menor de ella tenía 2 hijos, estaba viviendo en una villa, ella es obrera textil. Estaba viviendo en una villa, tenía 2 hijos que estaban prácticamente en el camino del derrumbe.
camino del derrumbe quiere decir, habían empezado ya a consumir, ya habían hecho pequeños robos, digamos, esa secuencia que uno sabe va a terminar con la detención definitiva. O en algún momento, o con la muerte, o con un deterioro importante, o la para algo. No había logrado que los chicos consultaran y entonces decide mandarlos a un centro cultural muy marginal, en el cual trabajaba un joven de clase media, pero muy marginal en relación a la clase media, que se dedica a la percusión. Este joven, a quien también conozco por otra causa, es lo que se llama, desde el punto de vista de su familia de clase media, un muchacho problemático. Terminó la secundaria a duras penas, no estudió ninguna carrera universitaria, ambos padres universitarios, se dedica solamente a la percusión, a fabricar tambores y a trabajar en estos lugares marginales que son talleres populares, etc. Estos chicos van a parar ahí y se produce un enganche muy particular donde él les enseña a hacer los tambores y trabajan con los tambores durante un tiempo y además él pone mucha energía en el conocimiento de ellos. Y a partir de ese vínculo entre ellos y los tambores, estos jóvenes van recuperando en ese lugar algo de la historia cortada de la familia, que no era una familia de marginales, sino que era una familia de obreros, de este abuelo desaparecido que era capaz de llegar a trabajar 10 horas y sentarse a ver el cuaderno de los hijos. Van recuperando esta historia que le preguntan a la tía y a su vez, van encontrando como un valor en esto de poder transmitir la cuestión de la percusión y los tambores, de tal manera que ahora, que ya deben tener 30 y pico años, son trabajadores formales. No sé si para bien o para mal, o siguen por lo menos una vida que no parecía la vida destinada. En toda esa intervención no hay una sola persona del campo de la salud mental, ¿está claro? Y lo más curioso es que es un enganche entre gente que está toda aparentemente precariamente sostenida. Y sin embargo, hay algo de esa búsqueda, de ese encuentro, de algo que se restituye en los lazos sociales que va como pudiendo destrabar del consumo, porque en realidad cuando uno rompe la fetichización, descubre que el bienestar no lo produce el consumo. Yo no utilizo la palabra felicidad, utilizo la palabra alegría, que claramente es pinociana y es un flash, así, ¿no? Pero la alegría es algo que en realidad solo se puede dar, la felicidad se puede dar en el consumo, la alegría solo se da en los vínculos. Y entonces hay algo de desarmar la fetichización y rearmar ahí donde aparecen como relaciones con cosas, lo que necesariamente son las relaciones entre personas, que creo que está en el núcleo del trabajo con cualquiera de los consumos problemáticos de sustancias. Si la señora tiene que discutir, este es un clásico, ella toma los ansiolíticos para no discutir y sostener el hogar en paz. Una cosa es la violencia y otra cosa es la discusión. La violencia tiene por objetivo la destrucción del otro. La discusión puede ser necesaria aún para el acercamiento erótico, porque no hay nada más congelado que una pareja que no discute nunca. Entonces, ese uso que nosotros hacemos prácticamente constante de sustancias que obturan los vínculos sociales, creo que ese es en sí esencialmente un vínculo problemático. Muchas gracias. Gracias, doctora. ¿Alguna pregunta? ¿Consulta? ¿Comentario? ¿Micrófono? Bueno, Alicia, muy interesante, y por ahí quería un poco retomar cuestiones que se han trabajado durante el día en relación a tu
exposición, sobre todo en esta cuestión de tomar los objetos, no tanto los objetos que tienen que ver todavía con la no legalización, las drogas duras, sino tomar lo que está en contacto con nosotros permanentemente, como puede ser el alcohol, los alimentos, y esta paradoja que mencionaste, de en una época tomábamos vino en la mesa, pero no se producían los comas etíricos que se producen ahora, para pensar que lo que se ha resquebrajado también con esta dialéctica de la fetichización de las cosas es el entramado familiar, el lazo familiar, digamos, en el sentido, digo lazo familiar para pensar todos los vínculos sociales, pero tomaba el eje en esta cuestión de el momento que se problematiza en las problemáticas justamente del consumo, que es el momento donde en realidad no se comparte en familia o en grupo lo que tiene que ver justamente con la alimentación o el brindis, donde en realidad el coma proviene de que ese chico tomó el Ferret antes de hablar con ninguna chica, lo tomó para ver si enfrentaba el encuentro con el otro sexo, pero no llegó a producirse, o sea que más bien quería comentar y recalcar lo de la fetichización, porque también es como la puesta en primer plano de un goce autoerótico sin relación al otro. Por eso me parece que la posibilidad de alguna cura al objeto, donde, también yo estoy trabajando en este momento todo el tema del amor por internet, que también es una dialéctica que, digamos, no vamos a pensar que no puede haber un encuentro. No es que no pueda haber un encuentro a partir de eso, pero sí es cierto que muchas veces se agota el intento de relación al otro con el objeto celular, con el objeto computadora, y queda ahí, digamos, se detiene, ¿no? Se encripta en el objeto. Pero bueno, más que una pregunta es un comentario en relación al tema. Sí, yo te agradezco el comentario porque también quería decir que hay un movimiento, pero no es solo en lo familiar. Te voy a poner un ejemplo. En la década del 90 me trajeron a consulta una nena muy agobiada por el problema que era el leitmotiv de las chicas de las primarias en esa época, que es que quedaban afuera del grupo, ¿no? Entonces va una chiquita muy inteligente, me dice, lo que pasa es que se formó el grupo y yo quedé afuera. Esto lo he contado muchas veces y como hay muchos alumnos míos, tengo miedo que piensen que ya estoy repitiendo. Pero lo voy a contar de nuevo. Entonces me dice, se formó el grupo de ellas, las que formaron el grupo, y todos los demás quedamos afuera, y yo quedé afuera. Le digo, ¿y cuántos es el grupo? Y son 5. ¿Y cuántos quedaron afuera? 20. ¿Y por qué no arman otro grupo? Me dice, ¿cómo vamos a formar otro grupo, nosotras, las que nos quedamos afuera? Y a mí me sonó, es una forma de insulto que se instaló en la década del 90, que es ganadores y perdedores. Winners and losers. Y un cartel que había pintado en Manhattan que decía los ganadores, no, había un afiche gigantesco que decía los ganadores no usan drogas, y abajo alguien le había escrito con un aerosol, I'm not a winner, yo no soy un ganador. Claro. Y esta cosa del ganador o perdedor, porque es muy impresionante, es absolutamente despersonalizante. Te voy a decir por qué. Si vos a una persona le insultás diciéndole que es un hijo de él, es un insulto medieval, vos lo insultás a él por su genealogía, que lo coloca en una serie y que por lo tanto, y que esa serie es denigrante, pero lo ubicás en una... Si vos le decís que es un idiota, le decís algo en relación a él mismo, vos sos un idiota, ¿no? Y encima es un insulto absolutamente moderno, porque toma una categoría científica y la populariza, porque idiota, imbécil, estúpido fueron categorías científicas alguna vez, fueron nosografías psicopatológicas, y la utiliza para insultar al otro. Ahora, si vos decís ganador o perdedor, nada dice con respecto a esa persona, es solo su posición en la competencia. Nada dice con que sea inteligente, con que sea de buena familia, de mala familia, etc. Quiere decir que perdió en la competencia.
es un lugar en la competencia, nada más. Y curiosamente, ganadores y perdedores están en todos los textos del Banco Mundial. Es decir, los procesos de ajuste estructural tienen ganadores y perdedores, dice. Y entre estos últimos pueden estar los pobres. Entonces, a mí me asombra cómo pasó, porque cuando esta chica me dice, se formó un grupo y nos quedamos afuera, yo recordé mi primaria y nosotros tampoco éramos unos santos, que esto era Heidi y el mundo de Peter Pan, no. Pero lo que pasa es que éramos grupos, que a veces nos enfrentábamos entre nosotros. Pero tenían la característica de que uno siempre encontraba algún grupo que tenía alguna cualidad de la cual se jactaba que los otros grupos no tenían. Pero no esta cosa de que se forma un grupo y hay un mundo de exclusión alrededor de ese grupo, porque estamos en un mundo de exclusión. Ese es el tema. Yo quería hacer un comentario en relación a esto de las palabras, el peso de las palabras, perdedores, ganadores, idiota, imbécil, estúpido, power, todo eso. Hay una que no dijiste porque se considera mala palabra, pero la voy a decir yo, que soy inimputable a esta altura, y que es boludo. Boludo está instalado en la sociedad, tal cual. Boludo, yo iba en el colectivo hace un tiempo y subió un grupo de chicos, ¿no? Che, boludo, tenemos clase a tal hora. No, boludo, que esta noche, boludo, no pude resistir la tentación, porque la verdad no pude, de antes de bajarme por las dudas, chicos, les quiero hacer una pregunta. Los padres de ustedes ¿se pusieron de acuerdo por ponerles el mismo nombre o fue una casualidad? Se quedaron mirándome con los ojos abiertos y yo me bajé rápidamente antes de que se avivaran de que había sido un chiste, pero por lo menos por ahí se ponen a pensar, no sé. No creo que sirva de mucho, pero es cierto, está instalado, invisibilizado, esto que es una agresión compartida. Como, a ver, la palabra sería banalizado, el término que es un insulto. Son deslizamientos, Porque, sí. Son deslizamientos. Yo ahí me parecería que no lo vería, porque, ¿sabes qué pasa? No hay que confundir. La agresividad forma parte de los vínculos. La agresividad forma parte de los vínculos. Otra cosa es la violencia, otra cosa es esta objetivación absoluta del otro. Pero la agresividad, una cierta fricción, forma parte de los vínculos. Si no, tendríamos una especie de sueño de anular una parte. Casi te diría, la agresividad es una forma de identificación. Yo creo que uno de los problemas de la clase media de Buenos Aires es que está haciendo una crianza demasiado blanda. Blanda quiere decir, los chicos no tienen desafíos físicos, no tienen desafíos. El único desafío que tienen es que no se les vayan a caer del mapa y vayan a fracasar y ser perdedores. Entonces están sobreexigidos en ese nivel, pero muy poco responsabilizados, por ejemplo, de actividades domésticas. Estamos en la generación de discapacitados domésticos estamos criando. Tienen muy poca responsabilidad del interior del hogar. Y si te dijera, mi impresión es una cierta psicología le ha hecho muy mal a la crianza. Muy mal a la crianza, en el sentido que los chicos necesitan desafíos, necesitan experiencias un poco más duras. Y lo lamento mucho, además, para nosotros que somos los padres y que mejor ni nos enteremos, los jóvenes tienen derecho al riesgo. ¿Derecho al riesgo? ¡Al riesgo! Tienen derecho al riesgo. Mejor que ni nos enteremos. Pero tienen derecho al riesgo. Y nosotros tenemos la impresión de que se arriesgan demasiado. Yo no puedo decir nada por la generación a la cual pertenezco, o sea, no tengo nada que decir con respecto a que se arriesgan demasiado, pero no es absolutamente así y mucho menos es masivamente así. Y en general yo también querría recordarles que algo que he dicho en alguna oportunidad, que los jóvenes están siendo productores de una impresionante transformación cultural. No son solo lo que nosotros vemos en el consultorio. Y que hay jóvenes que mantienen familias enteras. Y que además al revolucionar internamente una familia a veces le abren a los padres
posibilidad de recuperar una forma de vida, un placer por la vida que habían perdido. Antes los hacen padecer. ¿Está claro? Los hacen padecer. Pero me da la impresión que a veces nosotros tenemos una especie de miedo a la crisis. Y la crisis, inclusive Giovanni Berlinguer dice, una enfermedad es una oportunidad. Aún una enfermedad es una oportunidad. Y la crisis, que puede ser muy catastrófica y que es un momento de peligro, como diría Walter Benjamin, siempre es un momento de peligro, sin embargo, requiere de que uno nunca olvide de que hay algo en juego de oportunidad puesta en la crisis. Y que eso, los jóvenes y los niños son analizadores institucionales por definición. Quiere decir, no que son actores necesariamente, quiere decir que ponen en acto, y a veces el acto devela todo lo que institucionalmente estaba como naturalizado. Los jóvenes y los niños son analizadores institucionales. El riesgo es que muchas veces nosotros, en lugar de hacer una lectura integral de este proceso que ellos están haciendo, psicopatologizamos al joven o al niño y tratamos de poner todas las cosas rápidamente de nuevo en orden. Tratamos de limitar nuestra ansiedad tomando una pastilla y poner las cosas en orden dándole una al niño, digamos. Pero esta idea la juventud es un momento de mucho riesgo. La vida es de mucho riesgo, quiero decir. Entonces, pero no necesariamente estamos hablando de que eso esté mal. Nosotros estamos muy sesgados porque atendemos... Alguien me dijo una vez qué mal que están las familias. Digo, si las familias estuvieran tan mal como las que nosotros vemos, si no fuera que existen esas otras, en la crisis del 2001 esto hubiera sido el triple de catastrófico de lo que fue. Entre otras cosas, fueron redes familiares y redes sociales lo que sostuvieron a ese 23% de desempleados que teníamos en el país. Entonces, una cosa es cuando uno lo ve desde el lugar donde recibe para dar asistencia, y otra cosa es cuando uno lo ve desde el trabajo permanente en las comunidades. Y otra cosa es cuando uno lo ve desde una lectura que, además de ver allí donde esto está fallando, reconoce, sin embargo, las potencialidades que existen en esa red existente. Entonces, yo no sé, la familia siempre fue probablemente también una institución muy siniestra, además de ser una institución muy importante. No sé si ahora es más... O sea, no sé si el padre de Schreber era un padre más presente que algunos de estos pobres padres actuales que andan corriendo de un lado para otro. Quiero decir, estamos en un momento en que la familia es una institución en fuerte fragilización y transformación. Y que ofrece otras posibilidades. De esto van a hablar mañana Irene Meller, así que ni me voy a... Ofrece otras posibilidades también, que una nena, en lugar de estar sola en un acto escolar, porque los padres están trabajando, está la ex mujer del padre, que es como una tía, no deja de ser una posibilidad interesante, quiero decir. Pero bueno, yo pienso que la cuestión de armado, de red social, vos lo señalaste muy bien, el valor de una red es su fragilidad. O sea, el valor de una red es su estado permanente de cambio, por eso puede sostener un elefante, como decía la canción de los niños. Sí, bueno, no, me quedé pensando en esto que dijiste, Alicia, de los winners y los losers, ¿no? Y del afiche, y pensaba en otro afiche que había en la misma ciudad que decía, en Manhattan, una ciudad que todo lo perdona menos el fracaso. ¿Sí? ¿Te gustó? Digo porque me parece que es la línea, y en relación a esto que decías con respecto al dolor, ¿no? A la posibilidad de sostener el dolor, el sufrimiento, el padecimiento, el que algo no sea exactamente como idealizamos que debería ser, y en esta misma línea de las propagandas que vos mencionabas, que me parece que son un analizador maravilloso, está esa de que el dolor no te pare, que el dolor no te detenga, Tapsin, ¿no? Creo que es, ¿no? Digo, donde uno se pregunta, ¿por qué no me debería detener? ¿Por qué no me puedo meter 5 días en una cama si tengo gripe? Tengo derecho a eso, ¿no? Pero en esto que vos decías, ¿no? De
del consumo y de la vorágine del consumo y el no poder parar, ¿qué consecuencias nos está trayendo? Nos está trayendo como sociedad a los adultos y qué consecuencias les está trayendo a los niños, ¿no? Porque este mensaje, esto que decía recién, me tomo una pastilla para sostener el día mientras le doy una a mi hijo para que sostenga la escolaridad, ¿no? Y bueno, me parecía como un punto interesante para profundizarlo en relación a los mensajes, a los valores, a la ética. Hay una sola cosa que quiero comentar. Hay 2 países de América Latina que han incorporado la conceptualización de buen vivir, que es de origen precolombino, del pueblo originario, en la Constitución. Hay todo un debate sobre eso, porque en principio no es un concepto occidental, no está en el derecho occidental, no figura en el derecho romano, y hay una diferencia básica entre buen vivir y calidad de vida o lo que nosotros consideramos un buen nivel de consumo, etcétera, porque el buen vivir está directamente relacionado con la relación con los otros y con la naturaleza. Es un constructo que tiene que ver con una cierta forma de vinculación del sujeto con los otros y con la naturaleza. Entonces, no significa que yo voy a estar mejor cuanto más objetos tengo. No sé si... Lo que pasa es que ahí nos metemos en un lío. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos una sociedad que avanza por el consumo. El modelo keynesiano es un modelo que avanza por el consumo. Tenés que fomentar el consumo. Y si vos parás el consumo, aparentemente se cae el empleo. A mí me produce mucho, todo el tiempo lo estoy pensando. La gente vive del empleo, nosotros anhelamos la sociedad salarial, entonces en este momento, por ejemplo, la ciudad de Buenos Aires se está volviendo intransitable. Nunca hubo tantos autos porque nosotros además no tiramos los autos viejos, como hacen los europeos. Y cada vez hay más autos, y si cada chino tuviera un auto, el petróleo del mundo se acaba en 10 años, en 5 años. Entonces, ahí yo entro en una duda con respecto a de qué modelo global se trata, cómo podemos imaginar otra forma. Estamos en una sociedad que es un disparate. Acaba de anunciar la FAO que el 45% de los alimentos que se producen en el mundo se tiran. El 45% se tiran. Entre otras cosas porque no dan el estándar para entrar en el mercado, la manzana no está lo suficientemente linda, entre otras cosas porque las papitas fritas tienen que entrar en un tubo y entonces tiramos todo lo que sobra alrededor, toneladas de papa, y así sucesivamente. Hay algo que tenemos que empezar a pensar de una manera absolutamente distinta. Y hay un grupo de jóvenes en Buenos Aires, no me estoy tratando de acordar el nombre, tienen un nombre, que se prescinden del consumo, están por fuera del consumo. ¿Okay? No me acuerdo el nombre. No son grandes consumidores de droga tampoco, ¿eh? No es que fuman marihuana con todos los chicos, pero no son grandes consumidores de droga. Pero están llevando la vida a consumo cero, prácticamente a consumo cero. Producen ellos, etcétera, están llevando la vida, son como pequeños proyectos utópicos que algunos jóvenes se plantean para encontrar otra forma. Y entre otras cosas, ceder un poco esta presión de una sociedad donde si no sos un triunfador no sos nadie. Sos white trash, digamos, basura blanca, que es otro término horrible. ¿Sí? ¿Sí? Bueno, ahora está fuerte. Lo que yo estoy viendo en la escuela secundaria acá de Las Grutas, en relación a eso, es que los chicos están eligiendo ser perdedores. No eligen ser ganadores. Antes se veía que el chico que tenía mejor nota era el exitoso y era el aplaudido, y ahora hasta les da... Les da vergüenza cuando uno los felicita en la comparación con los demás, ¿no? Y parece que el que antes era el perdedor, ahora es capaz el que está disfrutando más de su vida o haciendo las cosas que le gustan, o no se estresa tanto por la escuela. Hay otra mirada de la cosa. No sé si es bueno, si sirve, pero tiene que ver con esto, me parece. Sí, pero también porque está la categoría nerd.
Pero son todas dinámicas de exclusión, ¿eh? El bullying es tan alto porque el mecanismo es siempre una dinámica de exclusión. Es una dinámica de pescar una diferencia, colocar al otro en esa diferencia en un lugar de exclusión, y lo que está en juego, lo que ellos juegan permanentemente, es el juego de la exclusión. ¿Quién queda adentro y quién queda afuera? Yo quería, ¿puedo? ¿O hay alguien? Un comentario nomás en relación a todo esto. En relación a lo del consumo. Porque pensaba que una cuestión es el consumo que está incentivado desde la publicidad, desde algo que es como un armado social, cultural respecto de esto, de que quien no tiene el teléfono, la cuestión de moda, está out, está afuera. Y otra cosa es el consumo que está sostenido por los mismos sistemas de la medicina, por los laboratorios que tienen los capitales más grandes del mundo. Yo me enteré en un congreso de economistas que es más grande que armas, más grande que narcos, son los laboratorios. Y dentro de los laboratorios, sobre todo, los que tienen que ver con la psicofarmacología. Entonces, digo, estamos en el orden de lo siniestro, porque esto es recetado, es inducido por los profesionales que son los que lo avalan, lo facilitan. En muchos casos lo recetan y en otros casos lo que hacen es permitir el consumo de una manera, la palabra sería irresponsable. A eso voy. Eso es lo que se llama complejo médico industrial. Pero vos tenés dos actores internacionales que son potentísimos. Uno, el complejo médico industrial, quiere que consuman más. Y otras son las aseguradoras, que quieren que consuman menos en salud. Entonces entran en colisión. Por eso todo el lío que hubo con el DSM-5 ahora. Entran en colisión y llegan a una especie de acuerdo intermedio por el cual está bien que aumente el consumo de medicamentos siempre y cuando son acuerdos frágiles, siempre y cuando no sean medicamentos de venta libre y no lo tengan que pagar el seguro médico. Entonces ahí tenés la cantidad de vitaminas, suplementos alimenticios. No podés vivir si no tomás un poco de zinc, y necesitas un suplemento de vitamina C, un suplemento de vitamina A y un suplemento de vitamina X, etcétera, ahí llegan a un acuerdo, digamos. Y si vos consumís, si los psicofármacos no los tiene que pagar el seguro, tampoco les preocupa. Pero después lo otro es una batalla. Buena parte de la crítica a la medicalización de la vida que nosotros estamos leyendo ahora la están promoviendo las aseguradoras. Yo no soy ingenua, yo lo comparto, pero no soy ingenua. Yo no lo sé eso porque a mí no me llegó esa información del contacto entre las aseguradoras y los laboratorios. No sé dónde está. A ver, por ejemplo, la lucha contra el tabaco fue un triunfo de las aseguradoras contra las tabacaleras. De hecho, las aseguradoras le pueden parar el presupuesto. Las aseguradoras de salud en Estados Unidos le están parando el presupuesto a Obama, digamos, la máquina. Entonces, las aseguradoras no querían pagar el tratamiento de los efectos del tabaquismo. Y entonces ahí terminaron ganando las aseguradoras. Pero esto vos no lo pienses como personas que piensan, son actuadas también, ¿eh? Esto son maquinarias, sí. El tipo que hace la propaganda de cafeaspirina, a mí lo que me interesa de las propagandas es que los medios producen y son producidos. Entonces no es que él sepa todo esto, simplemente lo hace. Eso es un complejo médico industrial, simplemente lo hace. El psiquiatra que está absolutamente convencido de que la depresión es un problema de molécula, la receta creyendo que hace el mejor acto médico. Ahora, ¿cómo llegó esa convicción? Es otra cosa. Al margen hay gente corrupta. Pero yo no parto de que hay alguien que lo piensa. El tipo que está en el laboratorio, cuando está ahí, eso es una empresa.
Y una empresa tiene que producir ganancias, tiene que meter por año en el mercado un producto que le dé 10.000 millones de dólares de ganancias, porque se vencen las patentes ya. Claro. Doctora, una preguntita. Acá. Quería que me nombrara los dos países latinoamericanos que aplicaron el... Bolivia y Ecuador. Ah, bien. Bien. Y quería también saber el medicamento utilizado, el antihipertensivo por el grupo de jóvenes. ¿Cómo? El antihipertensivo que utilizaban el grupo de jóvenes que... No me acuerdo la marca. Fue una situación muy incómoda porque yo atendía a una de las chicas y era una menor de edad, y son esas extrañas situaciones, difíciles situaciones éticas en las cuales vos evaluás que hay riesgo de vida del paciente y entonces tenés que decidir si corre o no, si se mantiene o no el secreto profesional. Pero en medio de ese contexto yo no le pregunté cuál es el antihipertensivo que tomaban. A mí me pareció peligrosísimo. Sí. ¿Sí? Se lo habían sacado a uno del padre de una de ellas. ¿Sí? Pásame. Bueno, al ejemplo que usted dio, un poco en relación al ejemplo que usted dio, esto de que en los dos chicos estos que fueron con el hombre este que le enseñó, digamos, sí, que él dijo que no intervino ningún agente de salud en ese caso. Ningún agente convencional de salud. Convencional de salud, exacto. Y bueno, todas estas cuestiones del consumismo y cómo la sociedad, se me produce una pregunta con relación de por qué solamente, o sea, por qué la adicción está enmarcada en salud mental y no en la salud en general y no, digamos, vista de todos actores, digamos, en general. Buenísima pregunta. En realidad vos sabés, yo digo siempre que salud mental, el éxito de salud mental sería desaparecer. El éxito del campo de la salud mental sería integrarse en las prácticas de salud en general y romper esta barrera cartesiana entre mente y cuerpo, pero entonces esto implicaría una transformación radical, no solo de las prácticas de salud mental, sino de las prácticas de salud en general. Y a su vez implicaría una articulación intersectorial para pensar la problemática de salud que recién estamos pudiendo imaginarla. Nosotros todavía estamos en una etapa en donde necesitaríamos poder imaginarla. Pero cuando yo pienso salud mental, ya no pienso solo en la psicopatología, en la atención de la enfermedad, etc. Yo pienso, por ejemplo, Fundación Favaloro, señor de 70 y pico años que le han hecho 4 bypass, sale de la operación, entonces la mujer, con la cual llevaba hace 50 años casado, dice, ¿por qué no me dejan estar con él cuando salga de la anestesia? Le dicen, no, señora, espere afuera. Y cuando él sale de la anestesia, estaban sosteniéndolo 2 hombres desconocidos y no la persona con la cual duerme desde hace 50 años, y entonces tiene un acceso de pánico porque fantasea que lo están secuestrando, porque es una persona que alguna vez fue secuestrada durante la dictadura, y entonces se cae de la camilla y se le abre la herida. Todo eso que te estoy contando podría no haber sucedido si el sistema de salud contemplara que una persona que sale de 7 bypass es una persona y no un producto del quirófano. Y probablemente si nosotros contempláramos esto, los cirujanos vivirían más, porque vos sabés que es la especialidad médica que tiene menor esperanza de vida. Y creo que es el costo que pagan por el nivel de objetivación, sin ningún soporte muchas veces subjetivo, que tienen que atravesar para estar permanentemente. O sea, mi hijo mayor se casó con una cirujana. Yo le decía, ¿cómo te vas a casar con una mujer que corta gente con cuchillo? Entonces... es horror. Vos pensás que todos los días se levantan, van y están cortando gente. No es una profesión que uno piense, después vuelven a su casa alegremente y cortaron personas, claro. Vos pensalo de alguna manera. Entonces, cuando uno piensa en un modelo de atención en salud integral, pensar los procesos de salud, enfermedad, cuidado de otra manera, está incorporado pensar cómo salud tendría que tener todos estos componentes. O sea, el lugar donde peor se atiende la salud de la gente en general es en los hospitales psiquiátricos. Y son hospitales. Los monovalentes hay que cerrarlos, así que ya no va a haber más.
la ley de salud mental pide que se cierren los monovalentes. Sí, ya sé, pero es para pensar por qué una persona puede desarrollar un tumor de ovario prácticamente hasta que se necrose el ovario dentro de un hospital. ¿No es una institución de salud? No, por eso hay que cerrarlos, Claro. porque no son de salud. ¿O por qué, algo que yo le contaba a ella, por qué un chico en una colonia, en una de estas granjas de rehabilitación para adicciones, estaba con un dolor de muelas espantoso y se armó todo un conflicto institucional porque el hermano mayor le quería dar un diclofenac y él no le podía dar porque la droga, porque qué sé yo, pero ¿cómo no se le ocurrió llamar a un dentista? ¿Quién se banca un dolor de muela toda la noche? Lo que pasa es que como es un tratamiento de adicción, quedó subsumido, el proceso de psicopatologización es cuando la persona queda subsumida al cuadro psicopatológico. Es eso, como diría una paciente diagnosticada como esquizofrénica. Jamás le digo al médico los medicamentos que tomo, si se los digo no me escucha más. Cuando yo le diga me duele la panza, va a pensar que estoy delirando. Entonces ella lo que hace, va al médico, cuando le pregunta qué medicamentos toma, no le dice que toma los antipsicóticos y después lo llama al psiquiatra y le dice el ginecólogo me recetó tal cosa, ¿la puedo tomar? Sí, le dice, eso acordado con el psiquiatra. Doctora, Bueno, una última pregunta, sí. no, yo quería decirle que estudié en la Universidad Nacional de Córdoba, soy médico y en los 90 estudié y se empezó a abordar desde esa época el cambio de paradigma en la relación médico-paciente. Hacia algo más social, hacia vincular el tema de la subjetividad en los enfermos terminales, por ejemplo, trabajo en conjunto multidisciplinario, oncólogos, psicólogos. Ha habido por lo menos se empezó a tocar el tema ese. No sé si después se han ido plasmando los cambios también. En medicina en Córdoba. Sí, en Córdoba. Espero que sea así. Bueno, agradecemos a la doctora.